Hola a todos y a todas quienes están hoy día conectados en este encuentro escuelas de la etapa 4 del programa de acompañamiento LEC para Aprender. Este programa de acompañamiento que tiene como finalidad ayudarles a las escuelas a implementar las prácticas esenciales en el aula y con ello reforzar y desarrollar las habilidades de lectura, escritura y oralidad de los estudiantes con la finalidad de eliminar posibles obstáculos en el aprendizaje. En el día de hoy vamos a trabajar distintas reflexiones que nos permitirán aproximarnos un poco más al trabajo que estamos realizando en cuanto a la implementación de estas prácticas en el aula. Esta etapa 4 del programa va a tener como finalidad entonces detenernos un poquito a reflexionar en torno al trabajo que ya estamos realizando para identificar aquellas cosas que estamos haciendo bien y celebrarlas, y también observar posibles oportunidades de mejora para nuestra implementación. Entonces les damos la bienvenida a este encuentro escuelas de la etapa 4. Para quienes no me conocen, yo soy Melissa Meneses, soy coordinadora técnica del programa de acompañamiento LEC para Aprender, soy profesora de castellano y estoy muy contenta de acompañarlos hoy día en este encuentro. Hoy día me acompaña mi compañera Gala. Gala, hola, ¿cómo estás? Hola Meli, bien, gracias. ¿Y tú? Súper bien. Preséntate, cuéntales un poquito a quienes nos están mirando hoy día, cuál es tu rol en el programa. Bueno, mi nombre es Gala y hay muchos de ustedes que me conocen porque he estado en constante comunicación con un grupo de escuelas. Soy facilitadora del programa de acompañamiento LEC para Aprender y soy profesora general básica. Y estoy muy agradecida y contenta de que estén con nosotros. Sabemos que los tiempos son acotados en las escuelas, así que gracias por estar aquí. Súper. Entonces, Gala, ¿te parece que partamos con los contenidos de este encuentro? Antes de comenzar ya de lleno en lo que nos convoca hoy día, queremos invitarle a contestar la encuesta de satisfacción de la etapa 3. Esta encuesta tiene como finalidad mostrarnos de parte de ustedes cuáles son aquellos aspectos que quisieran rescatar, reforzar, en qué cosas estamos realizando un buen trabajo, pero también nos cuentan eh, qué cosas podríamos mejorar. Por lo tanto, es muy relevante para nosotros contar con esta información que ustedes nos pueden dar para ir permanentemente mejorando nuestro programa de acompañamiento. Entonces tenemos un enlace para equipos directivos y otro enlace para docentes, a los cuales pueden acceder a través de este código QR para contestar la encuesta de satisfacción. Entonces, hoy día, como les decía al principio, nos encontramos comenzando la etapa 4 del programa. Etapa 4 ya de 7 etapas, estamos prácticamente en un poquito más de la mitad del programa. Esta etapa dura entre julio y agosto y luego en septiembre nos encontraremos nuevamente con la etapa 5, en octubre con la etapa 6 para terminar el programa en la etapa 7 durante el mes de noviembre. Entonces los dejamos cordialmente invitados a continuar su participación y a mantenerse, ¿cierto? Implementando sus prácticas esenciales porque sabemos, ¿cierto? Y tenemos la convicción de que trabajando, ¿cierto? En estas prácticas esenciales en el aula vamos a ser capaces de mover los resultados, de mover la brújula de los aprendizajes, la aguja, diría más que la brújula, de los aprendizajes y mejorar los resultados de nuestros estudiantes. Entonces, el encuentro escuela de hoy día tiene como propósito reflexionar en torno a los avances y aspectos de mejora para la implementación de las prácticas esenciales en el aula. Como les decía adelante, la idea es que podamos detenernos en esta etapa a reflexionar en torno a aquello que hemos logrado en las escuelas y también en el aula, y poder mirar qué cosas podemos mejorar de nuestro proceso de implementación. Los temas de hoy día entonces van a ser en qué estamos en LEC actualmente, cuáles son los roles tanto de docentes como de equipos directivos para esta etapa, cuáles son los desafíos. En segundo lugar, vamos a
revisar algunas rutas de implementación docentes que ustedes nos han estado mandando y a las cuales le hemos estado dando retroalimentación para ver cuáles son las celebraciones y cuáles son los desafíos que tenemos para seguir planificando y mejorando, ¿cierto?, este trabajo en el aula. Y en tercer lugar, vamos a mirar algunas experiencias de implementación de algunos registros que ustedes nos han estado enviando. Así que queremos celebrarlo con ustedes y compartirles esta alegría de estar ya trabajando en pleno en la implementación de las prácticas esenciales. Entonces, Gala, ¿te parece que partamos con el tema uno? Vamos con el primer tema de en qué estamos en LEC para aprender. Antes de contarles un poco las tareas que van a tener equipos directivos y docentes durante esta etapa, nos gustaría reconocer todo el esfuerzo que han hecho tanto docentes como equipos directivos. Han estado trabajando arduamente para familiarizarse con las prácticas esenciales. Esto es un documento con 18 prácticas, es harta información. Y también los esfuerzos que han hecho para poder ir incorporándolas no solo en el lenguaje de la escuela, sino también en la planificación de sus clases. Ahora vamos con los desafíos de esta etapa. En el caso del equipo directivo, estos van a identificar aspectos claves para la implementación exitosa de las prácticas esenciales. Vamos a conocer los recursos Mineduc del LEC para aprender y también a conocer las características del encuentro docente de la etapa 4, esta instancia que luego tienen que llevar a cabo en su escuela con sus docentes. Por otro lado, con los docentes vamos a estar conociendo las estrategias e indicadores de implementación definidos por su equipo directivo. En este encuentro docente que les mencionaba recién, el equipo directivo les va a comunicar a los docentes cuál es su objetivo, meta y las estrategias e indicadores que se han propuesto para lograrlo. Van a conocer los recursos del Mineduc del LEC para aprender y también van a evaluar la implementación de sus prácticas esenciales en el aula para ver ahí aspectos de mejora. Bien, entonces, ya conociendo cuáles son los desafíos de cada uno de, o sea, tanto de equipos directivos como de docentes, queremos pasar al tema 2, que es, que son las rutas de implementación que los docentes nos han estado enviando para ser retroalimentadas. Queremos ver qué aspectos podemos celebrar y cuáles también se tornan desafíos en la medida que nos ofrecen oportunidades para mejorar cómo estamos planificando con las prácticas esenciales y cómo las estamos implementando. Recordemos un poquito cuál es la ruta de implementación. Este es el paso a paso que nosotros como programa les propusimos con la finalidad de que pudiéramos integrar a la planificación de las y los docentes el trabajo con las prácticas esenciales, recordando y tomando en cuenta que esta estrategia o estas prácticas esenciales buscan ser implementadas en todas las asignaturas de manera transversal. Es que este ejemplo es de matemática tercero básico. Entonces, acá el paso a paso nos proponía 5 etapas, digamos, en que en primer lugar teníamos que seleccionar un objetivo de aprendizaje, en este caso matemática, tercero básico, que consistía en resolver problemas rutinarios en contextos cotidianos que incluyan dinero y las 4 operaciones, aunque no combinadas. Luego, nosotros de manera natural, como docentes, diseñamos nuestras secuencias de enseñanza, ¿cierto? Pensamos cuáles son esas experiencias de aprendizaje que les vamos a ofrecer a nuestros estudiantes para poder lograr este objetivo de aprendizaje. Entonces, definimos una serie de actividades y posterior a eso, en el paso 3, identificamos qué habilidades de lenguaje se encuentran presentes en esta secuencia. ¿Por qué es que estamos haciendo este paso? Lo hacemos porque si analizamos nuestra secuencia didáctica, nos vamos a dar cuenta de que en ella el lenguaje se encuentra a la base. Entonces, por ejemplo, en la primera actividad, dialogan en torno a problemas cotidianos que involucran dinero. Los niños y niñas van a estar utilizando la comunicación oral, ¿cierto? Y si nos encontramos con alguna dificultad en ese ámbito, esta dificultad va a tornarse una problemática o un obstáculo para poder lograr el aprendizaje. En la actividad 2, leen y analizan un problema. Si los niños tienen un problema de lectura, de comprensión,
van entonces a tener dificultades para comprender el problema y por lo tanto no van a poder resolver estos problemas rutinarios que es la habilidad matemática presente en el OA. Bien, entonces, identificamos las habilidades primero. Tenemos lectura y análisis de problemas en la actividad 2, como ya les decía, y comunicación oral para comentar estos problemas rutinarios, que lo vemos en la actividad 1, explicar las estrategias para resolver el problema y validación de las estrategias en la pizarra en las actividades 3 y 4. ¿Bien? Luego, en el paso 4, les pedíamos seleccionar una actividad de la secuencia para trabajar habilidades LEC. Si queremos, o sea, si nos damos cuenta, por ejemplo, que nuestros estudiantes tienen alguna dificultad para comprender el problema, la idea es que nos detengamos ahí, ¿bien? A trabajar esa habilidad de lenguaje de manera que podamos ayudarle a resolver esa problemática antes de llegar a la resolución del problema. Entonces, decidimos en este ejemplo seleccionar la actividad 2, que es medular, ¿cierto? Para cumplir el OA, analizan y leen un problema, representan el problema con material concreto y determinan la operación necesaria para resolverlo. En este caso, vamos a detenernos, como ya les dije, a leer y a comprender este problema todos juntos, de manera que no resulte un obstáculo para el logro del OA. Y finalmente, la actividad 4, revisión y validación de estrategias de resolución en la pizarra. Decidimos tomar esta actividad porque también es medular para el logro del OA, ¿sí? Entonces, si nuestros estudiantes deciden, o sea, tienen resuelta esta validación de estrategias de resolución, van a poder lograr, por consiguiente, el objetivo de aprendizaje, ¿ya? Y siempre atendiendo, elegimos estas actividades siempre atendiendo a la necesidad de nuestros estudiantes y, por otro lado, en cuanto también a la pertinencia que tienen con el objetivo de aprendizaje. Entonces, una vez que ya tenemos elegidas estas actividades, definimos cuáles son las prácticas esenciales idóneas para poder abordar o trabajar estas habilidades en estas actividades. Entonces, nos damos cuenta de que las dimensiones que vamos a trabajar, así como considerando nuestro diagrama de prácticas esenciales, es guiar el aprendizaje mediante la lectura, la escritura y la oralidad. Y de ahí la práctica esencial es guía la comprensión de textos específicos de cada asignatura o núcleo de aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque el problema matemático es un texto específico de la asignatura de matemáticas y la acción principal que vamos a estar realizando es guiando la comprensión, ¿sí? Vamos a estar ayudando a nuestros estudiantes a comprender mejor un problema matemático. Y la otra dimensión es enseñar a comprender y producir textos orales y escritos, porque vamos a estar explicando como docentes y modelando estrategias de comprensión y también de producción de textos. ¿Por qué hablamos de una estrategia de producción? Porque en la actividad número 4 vamos a estar modelando a los niños y niñas la manera de explicar un procedimiento, la manera de explicar cómo resolvió su problema matemático. ¿Bien? Entonces, por eso es pertinente esa dimensión y esa habilidad. Entonces, teniendo como este recordatorio de la ruta de implementación, les contamos que para quienes piensan que ya no van a poder recibir retroalimentación de parte nuestra, les cuento que no es así, que aún están a tiempo de enviar su ruta de implementación a nuestros canales de soporte, ya sea en el WhatsApp o a educación@focus.cl, y nuestras facilitadoras van a estar leyendo su trabajo y entregando retroalimentación, sugerencias, aspectos para mejorar su planificación con las prácticas esenciales. Así que aquí estamos, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Entonces, Gala, les voy a contar hoy día, o sea, ahora, cuáles son los aspectos que queremos celebrar de las rutas de implementación que nos llegaron. Bien, en primer lugar, queremos contarles que las secuencias didácticas proponen actividades que favorecen el logro de OA. Y eso es muy relevante porque a veces nos pasa que tenemos un objetivo de aprendizaje y, por ejemplo, ponemos una lista de muchas actividades. ¿No les ha pasado que de repente planificamos y resulta que en el camino
como que nos distanciamos de lo A, como que terminamos desarrollando habilidades que muchas veces no son las que estaban propuestas en el objetivo de aprendizaje, como que perdemos un poco el foco cuando llenamos nuestra planificación de actividades que no necesariamente están en coherencia, ¿cierto?, con el objetivo de aprendizaje. Sin embargo, las secuencias didácticas que propusieron en sus rutas de implementación sí favorecen el logro de lo A y queremos celebrar eso con ustedes, felicitarlos por eso, ¿ya? Por otro lado, las habilidades de lenguaje identificadas son adecuadas a la secuencia didáctica. También queremos felicitarlos porque nos hemos dado cuenta de que al momento de analizar, ¿cierto?, las secuencias de actividades con la perspectiva LEC, con los lentes LEC, digo yo, estas habilidades son identificadas de manera adecuada, ¿ya? O sea que se están dando cuenta cuándo está la lectura presente, cuándo está la escritura, cuándo los niños tienen que comunicarse oralmente, y eso es un gran logro y una base muy importante para poder luego incorporar las prácticas esenciales a estas secuencias didácticas. Entonces, como un ejemplo, acá tenemos el OA de Historia Quinto Básico, el OA 9, que consistía en caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes, considerando ubicación, clima, relieve, hidrografía, población y recursos naturales, entre otros. Nos encontramos entonces con actividades como crear un mapa temático de las grandes zonas de Chile, señalando ubicación, clima, relieve y recursos naturales, elaborar una presentación en grupos sobre una de las zonas, luego realizar una exposición oral sobre la zona asignada a cada grupo. En este caso, nos encontramos con actividades que son idóneas para poder lograr el objetivo de aprendizaje. Si bien es cierto, a esta secuencia le podríamos o necesitamos agregarle, por ejemplo, alguna actividad de inicio para poder motivar, ¿cierto? Para poder comprometer a los estudiantes con el trabajo y también una actividad de cierre en la que podamos hacer síntesis de lo aprendido, hacer retroalimentación, nos encontramos con actividades medulares que sí podrían, o sea, sí tributan al logro del objetivo de aprendizaje. Y por otro lado, nos encontramos con habilidades de lectura, leer informativos, textos informativos sobre las zonas geográficas de Chile, escritura, redactar resúmenes y descripciones sobre cada zona, porque evidentemente cuando ellos vayan a investigar para preparar su presentación, van a necesitar tomar apuntes, ¿cierto? Van a necesitar hacer descripciones sobre cada zona que le van a ayudar luego a realizar su exposición. Y finalmente, en comunicación oral, tenemos la actividad de presentar y exponer información recopilada. Por lo tanto, están bien identificadas estas habilidades de lenguaje según la secuencia de enseñanza propuesta para este objetivo de aprendizaje. Entonces, check, los felicitamos por esto porque hay coherencia y porque estamos avanzando a paso seguro, ¿cierto?, en la identificación de las prácticas, o sea, perdón, de las habilidades de lenguaje. Meli, ¿Qué una cosa opinas? respecto Sí, a la Gala. diapositiva anterior, disculpa que te interrumpa, que me No, no te gustaría preocupes. destacar también en este ejemplo que estamos viendo, es Ahí déjame que, volver al ejemplo. ahí estamos, que que nos envió esta secuencia indica en qué momento se evidencia la lectura, en qué momento se ejercita la escritura, en qué momento se pone en juego la comunicación oral. Y es súper importante porque también nos llegaron algunos que decían, solo indicaban que había lectura. Y si bien es correcto, en este ejercicio queremos ver que quede evidenciado que están identificando dónde está la lectura, dónde está la escritura y dónde está la comunicación oral. Ah, súper importante, Gala, lo que dices, porque de esa manera los profes que quieran mandar su ruta de aprendizaje ahora, o sea, su ruta de implementación, desde ahora van a tener en cuenta, ¿cierto?, este aspecto que tú estás relevando. Em, entonces, continuamos, ¿te parece? Como oportunidades Vamos. de mejora, queremos precisar que es importante también reconocer la habilidad de lectura cuando hay actividades relacionadas con imágenes, gráficos, tablas, fotografías o cualquier texto que sea multimodal. Esto significa que integre en su comunicación distintos códigos, ya sea visuales,
de audio, ¿cierto? De texto. Todos esos textos también los leemos. Cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a una imagen, a una fotografía, la interpretamos, ¿cierto? Cuando vemos un anuncio publicitario, tenemos que hacer esta integración entre el texto y la imagen para poder entender el mensaje. Cuando tenemos un libro álbum, tenemos ilustraciones que interpretar que también nos dan información rica sobre los textos que estamos leyendo. En asignaturas como matemática, por ejemplo, ocupamos mucho los gráficos, ¿cierto? Gráficos que también requieren ser interpretados. Los mapas en la asignatura de historia, geografía y ciencias sociales, etcétera. Tenemos un sinnúmero de textos que también son leídos y que a veces los pasamos por alto pensando que quizá no son textos o no requieren mayores habilidades de lectura para poder enfrentarse a ellos, ¿ya? Entonces lo importante es que también lo digamos cuando estemos usando este tipo de textos en nuestra secuencia didáctica, también precisemos que ahí hay lectura, ¿bien? Entonces, como ejemplo, acá teníamos un objetivo de aprendizaje de lenguaje, primero básico, el OA6, en el que buscaba comprender texto aplicando estrategias de comprensión lectora. La actividad de lectura comienza con la observación de una imagen de una liebre y otra de una tortuga. Y los niños comentan características de estos animales y las relacionan con sus experiencias previas. Aquí tenemos una actividad de motivación, ¿cierto? En la cual los niños observan estas imágenes y también las interpretan, las relacionan con sus experiencias previas, con sus conocimientos previos, actividad que les va a permitir luego entrar a la lectura de manera mucho más llana, ¿ya? Así que eso como una oportunidad de mejora. Por otro lado, también, y esto tiene estrecha relación con lo que viene después, porque priorizar una actividad esencial de tu secuencia que nos acerque a lo A. Si bien es cierto, en el escenario ideal queremos que en algún momento podamos, como docentes, tomar el diagrama de las prácticas esenciales y utilizarlas de manera súper libre, porque ya las vamos a tener integradas, ya las sabremos, las conoceremos muy bien, por lo tanto se nos van a ir ocurriendo como de manera mucho más natural, ¿cierto? Que al principio que uno va así como lento, va con el diagrama en la mano. En algún momento vamos a llegar a eso, pero para poder llegar allá, lo que queremos primero es enseñarles y motivarles a trabajar las prácticas esenciales en algunas actividades que puedan elegir de su secuencia y no necesariamente en toda la secuencia. Entonces, si bien es cierto, repito, en algún momento queremos llegar a eso, a que podamos usarlo de manera libre y de manera eficiente en todas las actividades o en todos los momentos de la secuencia que sea posible, queremos invitarles ahora a priorizar alguna actividad que sea esencial en la secuencia y que nos acerque a lo A. Una actividad que sea medular, que sea muy importante para el logro del objetivo de aprendizaje, así como lo vimos en el ejemplo anterior, en el que escogimos una actividad de lectura que implicaba comprender el problema matemático para poder llegar luego a resolver estos problemas. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, acá el docente o la docente que nos envió esta ruta de implementación escogió para este objetivo de aprendizaje identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas usando material concreto. Escogió para trabajar las prácticas esenciales la actividad comparación y diálogo de características de figuras y cuerpos geométricos. ¿Por qué razón? Porque con esta actividad se concretaría el objetivo planteado. Si nosotros trabajamos esta actividad incorporando las prácticas esenciales, vamos a estar eliminando, como ya dije antes, posibles obstáculos para el aprendizaje. Por lo tanto, la docente considera que esto es básico y primordial para poder lograr el objetivo de aprendizaje. Ojo que aquí también para seleccionar estas actividades contamos con el criterio de necesidad de los estudiantes. Si nosotros vemos que es necesario que ellos refuercen su capacidad de leer o su capacidad de observar o no, su capacidad de producir un texto, por ejemplo, tenemos que detenernos ahí para poder ayudarles a lograr los objetivos de aprendizaje.
Meli, Y, aquí me gustaría agregar ¿sí? algo y me ¿Quieres que interrumpo de vuelva al nuevo. ejemplo? Sí, por favor. Que este ejemplo tiene algo que también me gustaría destacar porque es un error que hemos visto bastante y que al final hace que ustedes, profesores, se tomen más trabajo del necesario. La actividad que seleccionó aquí esta docente fue comparación y diálogo de características de figura, que si ven, era la tercera actividad de su secuencia de enseñanza. Por lo tanto, es súper importante que aquí la actividad que seleccionen sea una que ya esté en su secuencia de enseñanza. No es crear una nueva actividad, sino ir a la lista que tengo y seleccionar una priorizándola a partir de lo que nos contabas tú. Ah, qué importante, Gala. Sí, no tenemos que crear en este paso una actividad nueva. ¿Ya? Tenemos que escoger, tal como lo dijo Gala, una actividad que ya está formando parte de la secuencia del paso 2. Entonces, finalmente, y muy en relación con lo que acabábamos de ver, y queremos invitarles también a seleccionar una o dos prácticas esenciales en su secuencia. Vayamos como, si vamos a escoger una o dos actividades en el paso 4 de la ruta de implementación, entonces vamos a seleccionar finalmente una o dos prácticas esenciales para implementar en la secuencia como una manera de comenzar, ¿cierto? Y una manera de ir avanzando de manera progresiva tal como ocurre en el aprendizaje. El desarrollo de las habilidades, todos sabemos que es progresivo, ¿cierto? Es un aprendizaje paulatino. Lo mismo pasa en este caso. Queremos ir paso a paso integrando las prácticas esenciales, hacerlo de buena manera, por lo tanto, no queremos presionarles ni tampoco forzar la selección de 10 prácticas esenciales porque queremos que sea viable, queremos que sea real, ¿ya? Entonces, seleccionemos una o dos prácticas esenciales, pueden seleccionar poquitas, incluso una que sea súper importante para finalmente ayudar a nuestros estudiantes a acercarse al logro de los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Como para que sacar un poquito esta presión de querer poner muchas prácticas cuando en el fondo, si manejamos una o dos, vayamos con esas y después iremos integrando mayor cantidad o vamos a ir mirando con mayor precisión nuestra secuencia y seleccionándolas de manera mucho más específica. ¿Ya? Entonces, este ejemplo, aquí guiar o sea, la dimensión que se escogió para el OA2, demostrar que comprende la adición y la sustracción de números hasta 1000, eh, en relación con la actividad, explican y entienden, ay, no leo bien acá, los conceptos asociados a la adición y a la sustracción, ya que se visualizan dificultades en el reconocimiento del lenguaje cuantitativo. Entonces, si se fijan, en este caso, él o la docente eligió una actividad en la que ella observa ciertas dificultades, ¿cierto? En el reconocimiento del lenguaje cuantitativo. Por lo tanto, aplica la dimensión de guiar el aprendizaje mediante la lectura, escritura y oralidad. Y las prácticas esenciales son conduce discusiones productivas en el aula y enseña explícitamente el vocabulario clave para aprender, que es una práctica esencial de base, fundamental, cuando vamos a abordar algún contenido nuevo, ¿cierto? Si vamos a abordar o trabajar un contenido nuevo u observamos dificultades, como tal como lo dice acá en la ruta de implementación, observamos dificultades en el reconocimiento del lenguaje cuantitativo, entonces detengámonos a enseñar explícitamente ese vocabulario, ¿ya? Y de esa manera nos deshacemos de ese obstáculo en el aprendizaje y podemos optimizarlo. Gala, bueno, no sé, solo quisiera decir antes de terminar, de pasar al siguiente tema, que ¿Sí? si tienen cualquier duda Eso. técnica, nos pueden contactar, ¿cierto?, a nuestros canales de soporte. em, y nuestras facilitadoras van a estar ahí ayudándolos en todo lo que necesiten y también, ¿por qué no dejarlos cordialmente invitados a la sesión de dudas en la que vamos a abordar también temas como este? La idea es poder resolver todas sus dudas de carácter técnico. Eso, Vamos reitero entonces, entonces Gala. también esa disposición de nosotros, del equipo de facilitadora,
para ir resolviendo todas las dudas que tengan. De eso se trata nuestro rol también, de poder acompañar tanto en lo que es más gestionar el programa como en la parte más pedagógica. Y ahora vamos a revisar algunas experiencias de implementación. Andamos con ánimos de celebración, entonces queremos aprovechar este espacio para celebrar también los avances, ¿cierto? A veces son pequeños, se nos pierden en el estrés, en este apagar incendio de las escuelas, de tanto hacer. Entonces queremos mostrarles algunas imágenes y hacer el ejercicio de celebrar esto que de repente se ve tan simple como hacer un encuentro docente, pero de verdad significa una preparación, hacerse el tiempo, así que los felicitamos. Entonces, como les decía, felicitamos a las escuelas que han logrado realizar su encuentro docente y aquellas que ya iniciaron su implementación en el aula, ¿cierto? En esta etapa 4 ya nos encontramos con estas primeras implementaciones de prácticas esenciales. Por eso hemos estado viendo algunos aprendizajes y oportunidades de mejora respecto a la ruta de implementación, que la idea es ya ir llevándola a la práctica. Y les vamos a mostrar ahora algunas imágenes que nos han llegado. Tenemos aquí a la Escuela de Santa Juana de Ñuble, que nos manda esta imagen de una actividad que hicieron con la familia. Recuerden que tenemos en la plataforma distintos talleres para realizar con las familias. Aquí nos llegó la experiencia de la Escuela Santa Juana. También nos llegaron otras imágenes. Aquí tenemos la escuela, perdón, el Colegio Combux de Coquimbo y la Escuela José Abelardo Núñez de Talca en sus encuentros docentes, trabajando ahí en equipo. Ahí atrás se ve proyectado los PPT que les compartimos. Recuerden que tienen ese material, es llegar a aplicar. Está el PPT y está también el guión. Aquí la Escuela Pucura de Panguipulli, la Escuela Evarista Ogalde de Bulnes, ya, pero todas las regiones y comunas del país, el Colegio Green Park School de Osorno y la Escuela Santa Rana también de Bulnes. Ahí tiran hasta impresos los diagramas, ¿eh? Bien, Sí, como es un material fundamental para la implementación, es sí, importante que los profes lo tengan. de verdad sirve tenerlo impreso. Escuela Artística Villa Las Peñas de Mulchen, Escuela Fronteriza San Félix en Atacama, felicitaciones también a estas escuelas que hicieron sus encuentros docentes. Y ahora los próximos pasos, ¿cierto? ¿Qué se nos viene? Hoy día dimos inicio a esta etapa 4 con este encuentro escuela. Y los siguientes pasos dentro de esta etapa son los encuentros de equipos directivos, que son la semana que viene, entre el 29 y el 31 de julio. Probablemente sus facilitadores ya se comunicaron con ustedes para indicarles la fecha exacta del encuentro y todos estos son de 4 a 5 de manera virtual. Luego está el encuentro docentes que lo lidera el jefe o la jefa de UTP y esta se realiza de manera presencial dentro de la escuela en un horario que les convenga a ustedes. Este encuentro, la idea es que se realice en cada escuela porque sabemos por horario es difícil juntar a todos los docentes, entonces así cada escuela se puede acomodar a su propia realidad. La idea es que lo hagan antes del 16 de agosto. Y finalmente la sesión de dudas, vamos a tener dos talleres virtuales que tienen el mismo contenido, por lo tanto ahí la idea es que ustedes puedan elegir el día que más le acomode, o a lo mejor algunos docentes de su escuela irán el 6 de agosto, otros irán el 13 de agosto, ambos días también de 4 a 5. Y les queremos volver a dejar aquí para dudas, cualquier soporte que necesiten, está este WhatsApp que me han soplado algunas escuelas, responden impresionantemente rápido, si no, tenga paciencia. El correo y también siempre pueden comunicarse con su facilitadora. Y con esto, Meli, estaríamos terminando esta primera actividad de la etapa 4. Sí, bueno, dejarlos cordialmente invitados y motivados a realizar y a participar en todas las actividades que se proponen para esta etapa. Este es el encuentro escuela, ahora tal como decía Gala, va a venir el encuentro de equipos directivos. La idea es que luego, cuando conozcan, ¿cierto?, de qué se trata el encuentro docentes, puedan llevarlo a su escuela, trabajar con sus profes de manera que podamos reflexionar en torno a la implementación que estamos haciendo para poder ir mejorando.
Bien, no olvidar que estamos trabajando en una misión que es muy desafiante, muy difícil, pero que estamos convencidos que con el esfuerzo de todos y todas en las comunidades educativas vamos a ser capaces de lograr los aprendizajes que son tan necesarios, ¿cierto?, para la vida de nuestros estudiantes. Entonces, Gala, yo muy contenta de haber estado hoy día aquí. Dejarlos, como ya les decía, cordialmente invitados y motivados a trabajar, ¿cierto?, en esta etapa 4 y nos estaríamos viendo prontamente, ya sea en la sesión de dudas o los encuentros de equipos directivos. ¿Bien? Eso. Gracias a ti, Entonces, Meli, gracias a todos por conectarse. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. que estés muy bien. Chao, que estén bien. Chao.